Muy buen día, somos estudiantes de Física 1 de la ingeniera Francisca Flores del paralelo 3. Somos el grupo número 2. La fecha de hoy día es 2 de agosto de 2017. Este es el video 7 del trabajo autónomo de Movimiento armónico simple. movimiento armónico simple. Los estudiantes del grupo son Solís Isaac, Javier Carranza, Castro, Roger, Isaac. Macías Mesa, Cristian David. Vamos a resolver la primera pregunta del trabajo autónomo. Problema 2. La figura adjunta representa la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo para un movimiento vibratorio armónico simple. Deduzca la expresión general de la posición. Listo. Como podemos darnos cuenta, esta es una gráfica de aceleración versus tiempo, donde tenemos el periodo y podemos ver que el periodo es igual a 0.4. Primero es 0.2 en su primer intervalo, en su segundo intervalo, antes de volver a repetirse, es 0.4. Entonces tenemos que el periodo es 0.4 segundos. Ya con esto podemos sacar la velocidad angular o la frecuencia angular, que es W igual a 2pi sobre T, que viene a ser igual a 2pi dividido por 0.4, que nos queda en la calculadora, nos quedó 5 radianes, 5 pi radianes sobre segundo. Ya, teniendo esto en cuenta, sabemos, esta es la ecuación que queremos, la de la posición. Teniendo esto en cuenta, sabemos que la derivada de la primera derivada con respecto a t va a ser igual a la velocidad, y la segunda derivada con respecto a t va a ser la aceleración. Entonces vamos a derivar dos veces esto para tener la aceleración, teniendo que la segunda derivada de x con respecto a t es igual, esto va a ser constante, lo único que sería esto, sería menos, la segunda derivada al final quedaría con positivo, si no me equivoco. Así es, negativo. El seno en la primera derivada se hace coseno y en la segunda derivada se hace otra vez seno. Claro, menos seno. Por W, T más el ángulo de fase por W. Esta es la ecuación de la aceleración que queremos. Como podemos notar en la gráfica, como sabemos que la aceleración es igual a la amplitud por W al cuadrado. Entonces, aquí en la gráfica podemos darnos cuenta que la aceleración, la máxima aceleración que va a tener es 300. Entonces decimos que la amplitud es igual a la velocidad o la frecuencia angular al cuadrado sobre la aceleración. Tenemos que la amplitud es igual a 1.22 centímetros. Como podemos darnos cuenta, el ángulo de fase está desplazado únicamente pi. Mediante la gráfica nos damos cuenta de eso. Entonces el ángulo de fase es pi radial. Ya con el ángulo de fase, con la amplitud, con la velocidad angular, podemos tener la ecuación de la posición en cualquier tiempo. La amplitud es 1.22. Por seno de W, que es 5pi más el ángulo de fase por t más el ángulo de fase, que es también pi, teniendo esto como la ecuación de posición para cualquier instante de tiempo. Gracias. Problema 2. Un pedazo de plastilina de 40 G de masa se mueve con una velocidad de 100 metros sobre segundo y choca, quedándose incrustado en un bloque de madera de 1 kilogramo de masa que está en reposo. El bloque está unido a un resorte que se contrae 20 centímetros y si no hay rozamiento entre el suelo
Y el bloque, determinar la velocidad inicial del conjunto. B, la constante elástica del resorte. Y C, el periodo de oscilación del movimiento vibratorio generado. Como nos da el ejercicio, nos da que la masa de la plastilina, hay que tener en cuenta que MB va a ser la masa de la madera y MP va a ser la masa de la plastilina. La masa de la plastilina nos da en gramos, entonces nosotros la transformamos en kilogramos para llevar a un sistema ideal. Entonces sería 0.04 kilogramos y la velocidad de la masa de la plastilina con la que sale sería de 100 metros sobre segundo. En cambio, la masa de la madera sería de 1 kilogramo y inicialmente no tiene velocidad. Después dice que se contrae, ya como está en centímetros, le pasamos a metros, sería 0.2 y comenzamos con el literal A, que es sobre la velocidad del sistema. Ya utilizamos, como no hay fricción, ya no hay rozamiento, entonces se conserva el momento lineal. Entonces nosotros vamos a decir que inicialmente la masa de la plastilina por la velocidad inicial de la plastilina más la masa de la madera por la velocidad inicial de la madera. Como nosotros tenemos que la velocidad de la manera inicialmente es 0, entonces decimos que esto es igual a 0. Entonces va a ser igual. Después, en el momento lineal, van a estar las dos puntas ganadoras del choque por la velocidad del sistema. Ahora, nosotros lo que hacemos aquí es despejar en este lado, como la madera por la velocidad que es 0, entonces nos queda la masa de la plastilina por la velocidad inicial de la plastilina es igual a la masa de la plastilina más la masa de la madera por la velocidad del sistema después del choque, y despejamos la velocidad del sistema. Eso nos queda que va a ser igual a la masa de la plastilina por la velocidad inicial de la plastilina sobre la masa de la plastilina más la masa de la madera. Reemplazamos los datos, que tenemos que la masa de la plastilina es 0.04 inicialmente y la velocidad inicial sería de 100. En la parte de abajo sumamos la masa de la plastilina más la masa de la madera, que sería 0.04 más 1, y resolviendo con la calculadora nos sale que la velocidad del sistema es 3.34 y en sentido de las X metros sobre segundo. Entonces ya nosotros tenemos el primer dato. Ahora nos pide la energía mecánica del sistema, entonces nosotros, como se conserva el momento lineal, entonces se conserva la energía mecánica. Entonces nosotros tenemos que sería un medio de la masa del sistema por la velocidad del sistema, que ya lo encontramos, al cuadrado, es igual a un medio de la constante por la elongación, que es lo que se va a contraer en el sistema. Entonces se va a ir al cuadrado. Entonces va a ser igual. Nosotros, ¿qué nos piden aquí? La constante. Despejamos las constantes porque nosotros ya tenemos la velocidad del sistema, la masa del sistema y lo que se va a contraer, que sería 0.2. Al reemplazar, nosotros vamos a utilizar la masa del sistema que nosotros tenemos acá después del choque, que sería 0.4 más 1, que sería la de la madera más la de la plastilina, o la velocidad del sistema al cuadrado, que sería 3.84 sobre 0.2 al cuadrado. Entonces nosotros tenemos que la constante va a ser a 383.38 newtons sobre metro. Ahora, ¿qué nos pide? En el dato número 3 nos pide el periodo de oscilación. Entonces nosotros utilizamos la fórmula del periodo, que es igual a 2pi por la raíz de la masa sobre la constante. Entonces ya tenemos todo y reemplazamos. Aquí sería la masa del sistema, que sería madera y plastilina de 0.04 más 1 kilogramo, y dividimos para la constante, que sería 383.38, y nos queda que el periodo sería en 0.33 segundos. Ya. Problema 1. Sobre un plano inclinado de roce despreciable se coloca un bloque de masa M conectado a un resorte constante K y largo natural B, produciéndose un estiramiento X inicial más allá de su largo natural, LO, quedando el sistema en equilibrio. A partir de la posición de equilibrios se desplaza el bloque hacia abajo y se suelta. Hallar la ecuación del movimiento armónico simple y la frecuencia W. Ya, como nos dice el problema, hay un plano inclinado de una masa con un resorte constante K. Para hacer el problema, decimos los datos que la constante
y la M que es masa, XO que es XL que es el alargamiento natural y D que va a ser el estiramiento. Hacemos el diagrama del cuerpo libre de la masa en un plano inclinado, donde tenemos que la normal en el eje Y, lo normal, y el peso, la componente del peso en Y, y en el eje de la X tenemos la fuerza restauradora y la componente en X del peso. Para sacarle la componente del X en peso hacemos mediante triángulos, rectángulos, decimos que WX es X por seno del ángulo. Luego de eso también tenemos que saber que la fuerza restauradora por la ley de Hooke es igual a menos K por X. Mediante la sumatoria de fuerzas tenemos que la constante de WX más la fuerza restauradora es igual a 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Luego pasando al otro lado, WX es igual a mg por seno del ángulo y la fuerza restauradora es menos kx x inicial. Es igual a 0, despejando k tenemos que k es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo dividido por el alargamiento natural. Ya con eso podemos despejar y hallar el valor de la frecuencia angular. La frecuencia angular al cuadrado es igual a k cuadrado sobre la masa. Y eso quiere decir, ya llamamos valor de k, que es la masa por la gravedad por el seno del ángulo sobre XO, sobre la masa. Simplificamos las masas que nos quedan que la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de la gravedad por el seno del ángulo por X inicial, que es el alargamiento natural. ¿Cuándo pausa? Siguiendo con el problema, también tenemos que hallar la ecuación de la posición de momento armónico simple, del movimiento armónico simple. Sabemos que la ecuación es x t igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por t más el ángulo de fase. Para calcular el ángulo de fase hacemos con esta fórmula. Ángulo de fase es igual a la tangente de la velocidad lineal de x sobre la velocidad angular inicial en x. Como sabemos que sale del reposo, la velocidad inicial va a ser 0, por lo tanto el ángulo de fase también va a ser 0. Por otro lado tenemos que hallar la amplitud, donde sabemos que la amplitud es igual a la raíz cuadrada de la posición al cuadrado más la velocidad en x al cuadrado sobre la velocidad angular de x. Asimismo, la velocidad inicial de x lineal es 0, por lo que la amplitud va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado. Simplificando, tenemos que la amplitud es igual a x. Reemplazando valores, tenemos que la posición de x en t es igual a la amplitud, que es x, por el coseno de w, que nos salió que era la raíz cuadrada de g seno el ángulo sobre x inicial por t más 0, que va a ser el ángulo de fase. Gracias. Problema 4. Se tiene una barra rígida de masa m igual a 270 kilogramos y una longitud L de 6 metros y que está soportada por un pivote de 1 metro de su centro de masa. A su vez existen dos resortes que están conectados a la barra y tienen K1 2000 Newton sobre metros y K2 1500 Newton sobre metros. Si el sistema está en equilibrio y luego se le da un pequeño empuje, entonces A. Demostrar que es un movimiento armónico simple, y B. Determinar la frecuencia de oscilación. Bueno, aquí vamos a dividir el problema en dos partes. Primero cuando está en equilibrio y luego analizaremos la parte cuando se le da el pequeño empuje y ya sé que se mueve. Entonces, tenemos nuestro punto de pivote aquí. Entonces, al dividir la longitud de la varilla, por facilidad lo vamos a dejar expresado en fracciones.
Entonces tenemos L medios hasta su centro de masa, L tercios, la distancia de este extremo al pivote, 2L tercios, la distancia de este extremo al pivote, y 1/6 del pivote a su centro de masa. Entonces, como dice que está en equilibrio, la sumatoria de tóricas debería ser igual a 0. Entonces, vamos a tener tres fuerzas que actúan: el peso, la fuerza 1 y la fuerza 2. Por el sistema de referencia he tomado fuerza 1 y fuerza 2 como positivas. Entonces, el peso, mg, por la distancia, que sería 1/6, que no lo puse aquí, menos la fuerza 1 por la distancia. La fuerza 1 estaría en este extremo, por la distancia, que son L tercios, menos la fuerza 2, que estaría en el otro extremo, por la distancia, 2 veces L dividido por 3. Luego, al reemplazar, me queda el peso por su distancia, F, ya lo reemplacé por la constante K por su distancia, y el mismo caso para la fuerza 2. Y ya despejando, nos queda que el peso dividido por 6 es igual a la fuerza 1 sobre 3 más 2 tercios de la fuerza 2 por la distancia 2. Y esto lo vamos a definir como nuestra ecuación 1. Siguiendo con el problema número 4, nuestro compañero seguirá cuando ya el sistema se encuentra en movimiento. Ya, tal como dijo mi compañero, ahora vamos a analizar el sistema en movimiento. Entonces, este punto de aquí va a ser el centro de masa y este punto de acá sobre el que gira, es decir, el que nos va a dar las distancias para los radios. Entonces tenemos la distancia 1, x1 va a ser igual a la distancia total sobre 3 por el seno del ángulo, porque para poder aplicar torca, la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia, y x2 va a ser 2 tercios de la longitud total por el seno del ángulo, tal como lo tenemos expresado aquí. Ahora tenemos la fuerza restauradora, que sería la constante más la distancia, en este caso de 1 más x1, que analizamos en el caso anterior. Ahora, como aquí este movimiento decimos que la sumatoria de torques va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Bueno, reemplazamos lo que ya tenemos acá. En este caso toma negativa la fuerza 1 por la distancia, que va a ser L3 coseno del ángulo, más m más la fuerza 2, que sería el peso, por su distancia, y así hacemos el análisis, hasta cuando llegamos aquí. Esta inercia la sacamos por el teorema de Steiner y la escribimos de la siguiente forma. Luego, ya simple reemplazando con las fórmulas que tenemos acá, y llegamos al final, que nos da la ecuación 2. Ahora, para poder sacar los resultados que pide el problema, vamos a tener que reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Tal como habíamos quedado en los pasos anteriores, tuvimos las dos ecuaciones, 2 y 1. Entonces, vamos a sustituir 2 en 1 y nos va a quedar de esta forma. Luego, al ir reduciendo términos, sacando términos semejantes, nos va a quedar expresada en función del coseno. Y vamos a decir que el coseno del ángulo va a ser igual a 1, por lo que nos queda de la forma aquí. Luego, cuando reemplazamos las variables que ya teníamos antes despejadas, vamos a decir que si el seno del ángulo es igual al ángulo en sí, podemos decir que la aceleración angular va a ser la segunda derivada del barrido, sería en este caso. Ya. Luego, aquí seguimos resolviendo y vamos a simplificar los términos semejantes. Luego de que hacemos eso, igualamos a 0 y nos va a quedar ¿de qué forma? De la forma de la ecuación característica del movimiento armónico simple, que es la que tenemos aquí. Ya. Después de eso podemos obtener la aceleración, la frecuencia angular, pero al cuadrado. Entonces, simplemente le sacamos raíz a ambos lados y nos va a quedar aquí expresado. Luego, sabemos que la velocidad angular va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, como nos pide la frecuencia, vamos a despejarla, nos queda que es la velocidad angular sobre 2pi. Ya, luego sacamos lo podemos escribir como 1 sobre 2pi por w y lo reemplazamos acá con lo que ya tenemos. Y como estos son datos mismos que nos da el problema, simplemente los reemplazamos en la fórmula y nos queda que la frecuencia va a ser 0.866 Hz.